Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahora nos preguntamos cuál es el origen real del magnetismo. Como vimos en vídeos anteriores, desde la antigüedad se sabía que existen diferentes piedras, materiales que hoy llamamos ferromagnéticos, que son capaces de crear campos magnéticos y sufrir fuerzas de atracción y repulsión, pero no se ha sabido hasta hace bastante poco cuál era el origen real del magnetismo. El primer paso en esa línea lo dio Oersted hacia el año 1820, cuando encontró que cuando una corriente eléctrica circula por un circuito, crea un campo magnético. Y eso es lo que vamos a ilustrar ahora en este experimento realmente muy sencillo, pero uno de los más importantes probablemente de la historia de la física, puesto que puso en el mismo plano y puso en relación dos fenómenos hasta entonces que parecían diferentes, la electricidad y el magnetismo, mostrando que había un origen común. En realidad el magnetismo es un fenómeno mucho más complejo, que solo se ha llegado a entender de forma profunda con la mecánica cuántica ya en el siglo XX. O sea que de alguna manera es un fenómeno realmente complejo, pero que esto nos da una primera pista de esa relación entre la electricidad y el magnetismo. Para hacer este experimento que hizo Oersted en el año 1820, nos basta simplemente una pila, un cable, un hilo conductor y una brújula. El experimento es tan sencillo como este. Cuenta la leyenda que más o menos fue un experimento que fue un poco al azar o que ocurrió por casualidad en una de sus clases. Pero como suele ocurrir, eso es más bien la leyenda y probablemente la realidad es que Oersted ya conocía este fenómeno. Incluso algunos historiadores de la ciencia hablan que algún investigador ya procedente de Italia probablemente conocía estos fenómenos, pero la historia atribuye el origen y el descubrimiento a Oersted. Fijaros, lo único que hay que hacer es colocar el hilo conductor en los dos extremos de la pila y cerrarlo con nuestras propias manos, ya que nosotros somos conductores. Aquí ahora mismo ya está circulando una corriente eléctrica. Y para comprobar que efectivamente esto produce un campo magnético, nada más sencillo que acercarlo a una brújula. La brújula está apuntando al norte debido al campo magnético de la Tierra y simplemente cuando yo lo acerco puedo ver cómo la aguja se desvía. Puesto que la aguja apunta hacia el norte por el campo magnético de la Tierra, el hecho de que se desvíe fue correctamente interpretado por Oersted como que la propia corriente eléctrica que hay aquí es la que está creando un campo magnético. De hecho, hoy en día, por ejemplo, el circuito más sencillo posible sería una espira, simplemente un hilo conductor así haciendo vueltas. Si circula por él la corriente eléctrica, decimos que crea un campo magnético y, por ejemplo, si la corriente circula en este sentido, con la mano derecha hago así, en el sentido de la corriente, decimos que el campo magnético iría hacia abajo, presentando aquí un polo norte y aquí un polo sur, equivalente al que hace este imán. El campo magnético, de hecho, que crea este imán y esta espira son prácticamente idénticos con su polo norte y su polo sur. Si la corriente, sin embargo, circula en el sentido contrario, visto aquí desde vosotros, con la mano derecha así, entonces ahora decimos que el polo norte es el de arriba, el polo sur es el de abajo, en analogía con el imán puesto de esta manera. Una espira y un imán, por tanto, son prácticamente equivalentes desde el punto de vista magnético. El campo magnético que producen es muy similar. Por curiosidad, fijaros, si repetimos el experimento, pero ahora en lugar de acercar la brújula de esta manera, la acercamos dada la vuelta, vemos que la aguja se desvía en la dirección contraria. Y eso es porque efectivamente aquí tenemos un campo magnético que por un lado presenta una cara norte, por otro presenta una cara sur. Según el lado del circuito o de la espira que yo le acerque, la aguja se desvía en un sentido o en el contrario, mostrándonos ese hecho. Bueno, este experimento tan sencillo es muy ilustrativo y muy importante, como digo, para que los alumnos vean este fenómeno un poco abstracto de que efectivamente una corriente eléctrica produce magnetismo. Nos permite conocer el origen del magnetismo y además nos permite luego profundizar en la idea de inducción, que va a ser muy importante y que analizaremos en vídeos posteriores. Hasta pronto.